Hola, bienvenidos al Destra Club. Mi nombre es Santiago Carvajal Gutiérrez, soy abogado acá en Destra Entertainment Lawyers y hoy vamos a hablar de cómo registrarse en las sociedades de gestión colectiva. El jueves pasado ya Sebas les había hablado un poco de los inicios, de para qué funciona una sociedad de gestión colectiva, pero hoy vamos a abundar un poco en cuáles son las sociedades de gestión colectiva más conocidas en el mundo y cuáles son los requisitos para proceder a afiliarte a cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, primero vamos a empezar con las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. Recordemos que los derechos de autor son los que tienen los autores y los compositores. Los autores son los creadores de la letra y los compositores son los creadores de la línea melódica. Que aquí, digamos, en la parte de composición es en donde pueden estar a veces inmersos los productores musicales dependiendo de su aporte creativo en una composición o en una producción musical. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de SAICO. Estoy seguro que todos hemos escuchado de pronto a SAICO, a Simpro por aparte o a un organismo que se llama la OSA. La OSA es la organización SAICO y ASIMPRO. ¿Por qué se creó SAICO de ASIMPRO antes de abundar de pronto en SAICO? Porque primero llegaba SAICO a un establecimiento, llegaba y tocaba la puerta y decía: hola, vengo a cobrarte la cuota correspondiente por el uso de derechos de autor. Y luego llegaba ASIMPRO y tocaba la puerta y decía: hola, vengo a cobrarte por el uso correspondiente a los derechos conexos. Entonces la gente decía: ¿cómo así? ¿Ya llegó SAICO o ya llegó ASIMPRO? Entonces ellos agremiaron únicamente para el cobro de regalías. Ellos no son una sociedad de gestión colectiva, la OSA, sino que SAICO y ASIMPRO son sociedades de gestión colectiva por apartes. Entonces, SAICO. SAICO es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. ¿Qué recauda SAICO? SAICO recauda la comunicación pública y recauda las regalías mecánicas cuando no tengas quien te las recauden. Las regalías de comunicación pública, como ya lo hemos hablado en otras charlas, son las que se generan en conciertos, en establecimientos de comercio, las que se generan en bares, en discotecas, las que se generan en radio, y las regalías mecánicas son las que se generan cada vez que se escucha la obra grabada, es decir, la canción en las plataformas. Recordemos que una obra puede estar grabada en diferentes fonogramas sin que eso signifique que están de pronto incumpliendo derechos. Siempre y cuando esté la respectiva autorización, una obra puede estar fijada en diferentes grabaciones. Y cuando está fijada en diferentes grabaciones es que puede generar entonces un poco más de regalías mecánicas. Listo. ¿Quiénes se pueden afiliar en SAICO? En SAICO se pueden afiliar 3 personas. Lo primero, los autores y los compositores. Recordemos, compositores, creadores de la línea melódica, y autores, creadores de la letra. Lo segundo son las editoras, que son los titulares derivados de derechos de autor. Titulares derivados en calidad de cesionarios, porque el compositor o el autor le cedió los derechos, o en calidad de licenciatarios. ¿Por qué en calidad de licenciatarios? Porque ya no los cedió, sino que simplemente los entregó en una licencia para que la editora le recaude unas regalías y aparte para que sea el administrador de esos derechos. Es decir, cuando tú estás firmado por una editora, es ella quien va a otorgar las licencias. Y los herederos, ¿cierto? ¿Por qué herederos? Recordemos que el término de protección de los derechos de autor a favor de personas naturales, es decir, compositores y autores, es la vida del autor más 80 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando este autor muere? Entran los herederos a SAICO a recaudar las regalías que le corresponderían a esos compositores y a esos autores durante ese término de 80 años más posterior a la muerte del autor. Entonces, digamos, en esta parte práctica vamos a hablar únicamente de los tipos de compositores y de autores que se pueden afiliar a SAICO. Entonces, hay 2 categorías macro, son los socios y los titulares administrados. Los socios se dividen en 4 categorías. Los primeros son los fundadores, que son los que fungen en el acta de constitución, únicamente ellos. Los socios activos, que son los que llevan más de un año afiliados en SAICO y que aparte generaron por lo menos un salario mínimo en el año inmediatamente anterior, ¿cierto?
Estos dos, fundadores y socios activos, tienen voz, tienen voto y tienen beneficios sociales, por ejemplo, acceder a una medicina prepagada, acceder a préstamos, acceder a diferentes incentivos que tiene la entidad. Posteriormente están los socios adherentes, que son los que no cumplen con los requisitos anteriores, pero que generaron al menos un salario mínimo en los 5 años anteriores. Estos tienen voz y tienen voto, estos no tienen beneficios sociales. Y luego están los afiliados, que son los que no cumplen con ninguno de los requisitos anteriores. De pronto una persona que hasta apenas se afilió a Saico el mes pasado, entonces no tiene ninguna de las otras categorías. Y estos solo tienen voz. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser socio? Primero, un mínimo de 20 obras musicales. Esto es para poder ser socio. Tener el registro en la DNA de las 20 obras y sus respectivas partituras, y no pertenecer a otra sociedad de gestión colectiva. ¿Qué pasa con este tema? Inicialmente tú solo puedes estar afiliado a una sociedad de gestión colectiva. Tú puedes estar afiliado en Saico, tú puedes estar afiliado en BMI, puedes estar afiliado en ASCAP, puedes estar afiliado de pronto en SAICE, que es la de Ecuador, únicamente en una sociedad de gestión colectiva. Pero ¿qué pasa? Todas estas, digamos, Saico tiene convenios de reciprocidad con todas las otras sociedades alrededor del mundo. Entonces no es necesario estar en cada una de ellas. Sin embargo, para toda regla está su excepción. Entonces tú puedes afiliarte a ASCAP y excluir territorio colombiano. Y luego con esa carta que te emite ASCAP o que te emite BMI, en donde excluiste territorio colombiano, vienes a Saico y te afilias. ¿Esto para qué? Para eliminar intermediarios. ¿Por qué? Porque aunque todas ellas tienen convenios de reciprocidad, primero Saico le va a pagar a ASCAP, ¿cierto? Entonces hay un periodo de repartición primero en Saico, supongamos que es a finales de cada año. Entonces a final de este año Saico le va a pagar a ASCAP y luego en el periodo de ASCAP tenemos que esperar hasta que ASCAP la vuelva a distribuir, ¿cierto? Entonces más o menos para que te lleguen regalías de Colombia, un ejemplo, te vas a demorar 1 año y 3 meses en que te puedan entrar regalías. Y también así eliminas comisiones, porque Saico recoge y cobra su comisión, que es un 30%, y luego va y le paga a ASCAP y cobra otra comisión. Entonces, ahora vamos a hablar de los titulares administrados. Los titulares administrados son los que no son socios porque no cumplen con esos requisitos, o 2, porque tú te afiliaste a ASCAP, excluiste territorio colombiano y te vas a afiliar a Saico. En ese caso únicamente puede ser titular administrado. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente te van a pagar las regalías a las que tengas derecho, no tienes voz, no tienes voto, no tienes beneficios sociales. ¿Cuál es la comisión de Saico? Como lo mencioné ahorita, es un 30% y se utiliza para 2 cuestiones. Un 10% para cubrir los beneficios sociales de los socios fundadores y de los socios activos, y un 20% para cubrir los costos administrativos de la sociedad. Ahora, la parte práctica. ¿Cómo me afilio a Saico? Para poderte afiliar a Saico, primero debes diligenciar el formulario de inscripción. Acá yo les voy a pasar este PDF y aquí está el link en donde tenemos como el PDF con toda la información. Listo, entonces, ¿qué tiene esto? Primero, los requisitos para ser titular administrado, lo que les digo, una foto tamaño carnet, una fotocopia de la cédula de ciudadanía, los datos biográficos que son los documentos adjuntos y los demás adjuntos. Entonces, primero, estos son los datos personales de cada uno de ustedes. Aquí digamos que no debo abundar mucho. De pronto el seudónimo es el nombre artístico, si se tiene, no todos tienen que tener nombre artístico. Y lo segundo es diligenciar si tú eres autor o si tú eres compositor. Recordemos, autor, creador de la letra, y compositor, creador de la línea melódica. Igual recordemos que uno puede ser autor y compositor al mismo tiempo. Entonces si tú eres autor y compositor, mencionas autor sí y compositor sí. Listo. Datos de personas a su cargo, este caso es de pronto para los que son papás, para los que son tíos y tienen a sus sobrinos a cargo, diferentes situaciones en las que tú tienes unas personas a cargo. Aquí tienes que mencionar, digamos, esas personas. Y referencias personales de 2 socios. Esto te va a pasar tanto en Saico como en la Simpro, que te piden como referir o que alguien te refiera para poderte afiliar a Saico. El siguiente documento es la declaración de herederos. Como les digo, los herederos también se pueden afiliar a Saico, pero para eso los autores y compositores que se vayan a afiliar tienen que declarar de una vez cuáles son sus herederos.
Entonces, nombres, apellidos, parentesco, dirección y teléfono. El parentesco, entonces están los padres, los abuelos, los hijos y los nietos. Y ya una vez pues hayas diligenciado esto, lo firmas. Luego están los datos biográficos. Esto es como si estuvieras haciendo una biografía de pronto en Spotify, una biografía en Wikipedia. Y de pronto la parte más importante, que es la declaración de obras. Aquí que nos pregunta título, ritmo, autor y compositor, ¿cierto? En este caso pues aquí te deberías poner, y el nombre de los intérpretes de esa versión grabada de la obra. Este espacio no lo llenamos. Y por último está el contrato de administración de derechos de autor. Recordemos que este contrato se debe imprimir una vez diligenciado y lo debemos llevar a notaría. Acá pues ingresamos como tal los datos de nosotros y aquí mencionamos las obras que ya declaramos en el formulario anterior. Ya aquí pues lo firmamos, únicamente se firma en la parte del autor, se pone su cédula y aquí estaría, digamos, el espacio para la autenticación. Y acá atrás, siempre que se autentica algo, atrás ponen como, o en la misma primera página, se pone como una imagen o un sticker que dice: esto fue autenticado por esta persona, por este protocolista, por este notario. Aparece una foto de la persona que fue a autenticar ese documento. Una vez entonces hayamos diligenciado ese documento, debemos hacer un segundo paso y es adjuntar las partituras de las obras que vamos a acreditar y los registros en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Normalmente alguien para sacar las partituras te cobra, o si tú las sabes sacar, pues excelente. Si no, tienes que conseguir a alguien que te ayude, digamos, con ese proceso. Y luego van los registros en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Recordemos que a diferencia de la parte marcaria, tú no debes registrarte en ninguna parte para que se te reconozcan esos derechos. No. En la parte de derechos de autor, tú eres autor o compositor de una obra musical desde el momento mismo de su creación, desde que tú fuiste al estudio, escribiste la letra o desde que grabaste una maqueta. Tú ya eres el autor o compositor de esa obra, ¿cierto? Siempre y cuando esté materializada. Ahora, ¿para qué sirve el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Esto es única y exclusivamente para efectos de oponibilidad, para tener, digamos, una prueba fehaciente, una prueba ya en un organismo del Estado que tú eres el compositor de esa obra. Listo. Entonces, ¿cómo se registran las obras en la Dirección Nacional de Derechos de Autor? En realidad es súper sencillo. Aquí les dejé un link a YouTube en donde explica cómo se hace el registro. Por penúltimo, debemos adjuntar las grabaciones de las obras, esto ya en su versión grabada, y debemos adjuntar la cédula de ciudadanía. Listo. Esto por parte de Saico. Recordemos, antes de pasar a BMI, que normalmente las regalías del publishing se pagan de esta manera: 50% para la parte del compositor y 50% para la parte del editor. Saico tiene una excepción y es: si tú no tienes editora que te cobre este publisher share, entonces Saico te va a cobrar el 100% de tus derechos. Listo. Ahora vamos a pasar a BMI y ASCAP, que son dos sociedades de gestión colectiva en los Estados Unidos. Aparte de este está CISAC, pero para tú poderte afiliar a CISAC tienes que tener alguien de adentro te debe invitar, ¿cierto? Entonces, en cambio, estas dos son abiertas al público, por decirlo así. BMI se llama Broadcast Music Inc. y ASCAP se llama American Society of Composers, Authors and Publishers. Digamos que la diferencia principal desde aquí les digo es que BMI te cobra $75 para afiliarte y ASCAP en este momento está gratuito. Entonces, en el evento en que no tengas esos registros, recomendaría inicialmente afiliarte a ASCAP. ¿Quiénes se pueden afiliar a ASCAP y a BMI? Se pueden afiliar autores y compositores y se pueden afiliar publishers, en el caso de Estados Unidos, o editoras. Pero para poder afiliar estas editoras, sí o sí deben ser empresas constituidas legalmente en los Estados Unidos. Es decir, si tú tienes una SAS, una SA, lo mejor es que te afilies directamente a Saico para poder recaudar esa parte. ¿Cuáles son los requisitos para afiliarse? Aquí vamos a empezar con el primero, que es llenar el W-Forms. ¿Qué es este W-Forms? Es para tú informarle a los Estados Unidos
en qué país eres responsable fiscal, es decir, en qué país declaras renta, en qué país debes declarar impuestos, en qué país eres responsable de IVA, en qué país eres responsable de los impuestos. Entonces aquí también les puse el link a una carpeta en donde están dos formularios. Está el W8BEN, que es para personas naturales no residentes en Estados Unidos, no residentes fiscales. Y el otro es el W9, que son para personas no residentes fiscales en los Estados Unidos. Lo van a diferenciar porque si ustedes se meten al W9, van a ver que te está preguntando por tipos de personas en los Estados Unidos. LLC, sociedad anónima, entonces ya de una vez sabemos que esto solo es para personas naturales residentes en Estados Unidos. Y vamos a hacer el ejemplo con el W8BEN. ¿Cuáles campos tenemos que llenar? El primero es el nombre de la persona. Voy a poner un ejemplo, Pepito Pérez, el típico ejemplo de los profesores. La ciudad, el país, perdón, de residencia, vamos a poner Colombia. Aquí en la 3 vamos a diligenciar nuestra dirección. Aquí ya puse una aleatoria. Aquí vamos a poner la ciudad, vamos a poner Medellín. Yo siempre acostumbro a separarlos por coma, Medellín, Antioquia, que sería la provincia, coma, el código postal. En este caso, el general de Medellín es 05001 y el país, Colombia. Listo. Ya luego aquí vamos a ir a la parte de la identificación fiscal del foráneo. En este caso va a ser nuestro número de cédula de ciudadanía o de extranjería, nuestro número de tarjeta de identidad en el caso de menores. Entonces vamos a poner cualquier cosa. Y aquí vamos a poner la fecha de nacimiento. Recordemos para los que de pronto no viven en Estados Unidos que allí se maneja un formato de fechas distinto al de acá. Normalmente nosotros ponemos día, mes y año. En cambio en Estados Unidos es mes, día, año. Entonces supongamos que yo nací el día de hoy, noviembre 11, que es el mes, el día 08 y pongámosle 1999. Listo, recuerden, mes, día y año. Otro formato muy especial que esto le están pidiendo a partir de este año, el año pasado no le estaban pidiendo para que lo tengan en cuenta, es aquí poner el país del que tú eres residente fiscal. Ya por último aquí debemos chulear este cuadrito de acá, vamos a poner nuestro nombre completo, Pepito Pérez, vamos a poner la fecha de firma, recuerden mes, día y año, que sería la misma fecha, 11 del 08 del 2023 y por último aquí iría nuestra firma. Ya con esto habríamos diligenciado todos los campos necesarios para podernos afiliar, sea a BMI o a ASCAP. Listo, entonces recuerden que para poder que la afiliación pase derecho y no les vayan a devolver el W8 en ninguna parte, sea que lo vayas a presentar hasta un exchange, a BMI, a ASCAP, a un banco de pronto, es diligenciar como mínimo estos espacios. Digamos, ¿por qué no llenamos el 4? ¿Por qué? Porque la ciudad, la dirección, perdona, donde vas a recibir notificaciones es la misma en donde tú estás residiendo en este momento. Segundo, ¿por qué no ponemos los datos de identificación estadounidenses? Porque en este caso somos residentes fiscales en otro país que no es Estados Unidos. Y segundo, porque pues no tenemos identificación en Estados Unidos. Ya luego pasamos a la parte 2, en donde hay unos países que tienen de pronto convenios de doble tributación con Estados Unidos, en donde tienen unas tasas preferenciales. Debemos tener en cuenta que cualquier sociedad estadounidense a la que te afilies te va a cobrar un 30% o te va a retener un 30%. Esto son para pagos de Estados Unidos hacia el exterior y la única forma, digamos, de mitigar esto es de pronto constituyendo una LLC o una sociedad en Estados Unidos que te recaude las regalías, o de lo contrario que le pasa a todo el mundo que son residentes fiscales acá, cualquier pago que te vayan a hacer te van a retener un 30% por parte de tributos. Es como retención en la fuente aquí en Colombia. Ahora, como segundo paso, vamos a hacer los registros en sociedades de gestión colectiva. En este caso no les voy a enseñar cómo afiliarse a BMI porque pues nos cobra $75. Sin embargo, van a ver que el proceso es muy similar al de ASCAP. En ambos debemos adjuntar el W8, en ambos debemos adjuntar
nuestra identificación. Entonces vamos a hacer el ejemplo con ASCAP, sin embargo yo les paso el PDF y aquí van a tener el link para afiliarte a BMI y el link para afiliarte a ASCAP. Listo, ya aquí entonces ingresé al link de ASCAP, ya cambié a mi computador y vamos a encontrar tres tipos de afiliados. El primero es Writer and Publisher. Recordemos que si nos queremos afiliar a esta parte, en la parte de Writer nos podemos afiliar como personas naturales, pero en la parte de Publisher sí te va a pedir, o primero, que seas una persona de Estados Unidos, o segundo, una persona jurídica, una sociedad en Estados Unidos. Entonces, si tú eres una persona así como yo, foránea de Colombia o de cualquier otro país que no sea en Estados Unidos, nos afiliamos por la parte de Writer. Seleccionamos esta opción. Recordemos que aquí nos va a pedir que seamos mayores de 18 años, si no nos va a poner a diligenciar un formulario aparte y a enviarlo por envío postal, a los Estados Unidos. Entonces aquí nos pregunta primero si estamos en este momento afiliados a una sociedad de gestión colectiva. Le vamos a dar que no. En el caso de que sí lo están, miren, aquí nos van a pedir la carta de liberación de su sociedad de gestión colectiva. Entonces vamos a darle que no, vamos a ingresar Pepito Pérez, la fecha de nacimiento como les había comentado, supongamos que es el día de hoy, 7 del año 1999. Acá lo que les comentaba ahorita, es si ustedes son personas residentes fiscales en Estados Unidos, se va a pedir adjuntar un W9. Si ustedes no son residentes fiscales en Estados Unidos, adjuntamos el W8, que es el formulario que ya llenamos. Entonces, no soy una persona residente en Estados Unidos. Vamos a poner nuestra dirección. Vamos a buscar aquí Colombia, cualquier dirección. El código postal para los que están aquí en Medellín es 05001, el general. Si se sabe en el específico lo pueden poner. Ciudad Medellín, territorio Antioquia. Aquí, en este caso, como no somos residentes fiscales en Estados Unidos, esta parte nos la permite saltar, no es obligatoria. Vamos a poner nuestro número de teléfono. Vamos a poner un correo válido. pepitoperez@gmail.com perez@gmail.com. Aquí ustedes de pronto seleccionen esta si quieren recibir noticias de ASCAP, de la industria musical, de eventos y también chulearlo si quieren que les notifiquen cada vez que subió un nuevo trabajo a la plataforma. Ahora vamos a seleccionar el género. Normalmente nosotros recomendamos a los artistas urbanos, de pronto no aparece reggaetón, pero aparece latín. Entonces cualquier género aquí muy propio de Colombia o de este lado del charco de Latinoamérica es poner latín, si no aparece el específico. Vamos a poner nuestro stage name, que es Pepito Rap. Vamos a darle en continuar. Listo. Luego nos van a preguntar a dónde queremos recibir nuestras royalties, nuestras regalías. Entonces, primero, si nosotros tenemos una cuenta bancaria en Estados Unidos, cuenta bancaria, no PayPal y no Pioneer, podemos elegir la opción de un depósito directo a esa cuenta. Si no, entonces nos van a enviar un cheque con nuestras regalías a la dirección que ya dimos. Aquí es donde nosotros enviamos el W-Forms, ¿cierto? Entonces, lo que les había comentado, el W-BEN es para personas naturales no residentes en Estados Unidos, que es el que ya diligenciamos, y vamos a añadir un documento. Ya luego vamos a crear nuestro username, en este caso, veamos si está Pepito Pérez available. Está disponible y vamos a ingresar nuestra contraseña. Es muy importante que guardemos desde ya nuestro usuario y nuestra contraseña, porque en el caso de que ASCAP salte y nos pida un requerimiento al respecto, se va a subir directamente a la plataforma, no se envía por correo. Ahora pasamos a la parte del payment. Recordemos que en este caso no hay un pago, entonces simplemente vamos a poner cualquier tarjeta, como nos dice acá. No se va a hacer un cargo a esa tarjeta por ningún valor. Yo ya lo he hecho varias veces, no me han cobrado nada, entonces pueden estar tranquilos. Y aparte de la información de la tarjeta, vamos a seleccionar
la información de donde vamos a recibir los statements de este pago únicamente. Entonces la seleccionamos. Si queremos donar a ASCAP, lo seleccionamos. Si no quieren donar, es simplemente dejarlo ahí, aunque aparezca $5. Lo que les digo, no les van a debitar de la tarjeta. Seleccionamos estos dos cuadritos y ponemos Pepito Pérez, nuestro nombre. Seleccionamos No soy un robot y le damos en enviar. Listo, entonces ya les mostré cómo es el proceso para afiliarse a ASCAP. Ahora les voy a hablar cuánto es la comisión que cobran por estas labores estas dos sociedades de gestión colectiva. En este caso, ASCAP les cobra un 10% y BMI les cobra un 13%. En este momento ustedes de pronto se están preguntando, hey, BMI cobra $75 y aparte cobra una comisión más alta. De pronto, ¿cuál es la diferencia? En cuanto a territorios, BMI tiene un poco más de acuerdos de reciprocidad, pero con países de pronto no tan conocidos, entonces que no va a generar una gran diferencia en sus regalías, y ASCAP pues tiene un poquito menos. Sin embargo, pues ambos recaudan los países principales, Colombia, Estados Unidos, México. Ya esto es una apreciación personal y es comentarles que ASCAP y la diferencia entre ASCAP y BMI, sobre todo en cuanto a la interfaz de ASCAP es mucho más amigable. Digamos que ahí ASCAP se llevaría un punto, es mucho más fácil registrar las canciones, es mucho más entendible. Tú tienes la columna de la parte de los compositores, tienes la columna de la parte de los editores, entonces es mucho más fácil de entender. Ahora vamos a hablar de las sociedades de derechos conexos. Antes de pasar, quería como hacerles un énfasis, y es las regalías de comunicación pública se dividen de esta manera: 60% para los compositores y un 40% para el dueño del fonograma, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, este 40% se divide, como les había explicado, 50 para el compositor y 50 para la editora. Y este otro 40% que se viene en el fonograma es lo que vamos a ver a continuación. Entonces ahora vamos a hablar de las sociedades de gestión colectiva de derechos conexos. Aquí ya habíamos hablado de SAICO y les había mencionado el tema de la OSA. Ahora vamos a pasar a ASIMPRO, ¿cierto? ASIMPRO es nuestra sociedad de gestión colectiva de derechos conexos, que sus siglas es Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos. ¿Qué nos va a recaudar? Al igual que la parte de derechos de autor, nos va a recaudar la comunicación pública. ¿De quiénes? De los intérpretes y ejecutantes, de los productores fonográficos, y ahora ASIMPRO permite que por medio de la afiliación de intérpretes y ejecutantes, también de una vez con el pago de solo una tasa, te puedas volver al mismo tiempo productor fonográfico. ¿Por qué esto es importante? Porque la tasa de afiliación de intérpretes y ejecutantes es de medio salario mínimo mensual legal vigente. A hoy en día eso equivale a 580.000 pesos colombianos. La tasa de productores fonográficos es de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es a 6.960.000 pesos. Entonces, ¿por qué les decía que es importante? Porque tú, al afiliarte como intérprete y ejecutante, si tú también eres productor fonográfico, solo te cobran el medio salario mínimo, los 580.000. No te van a cobrar los casi 7 millones que le cobran a todos los productores fonográficos. Listo. Ahora, ¿qué tipos de intérpretes y ejecutantes se pueden afiliar a ASIMPRO, que es en donde nos vamos a centrar? Primero, socios fundadores, lo mismo. Los socios fundadores son los que están en el acta de constitución, que tienen lo mismo que los de SAICO, voz, voto y beneficios sociales. Los segundos son los socios administrados, que son los que llevan un año afiliados y aparte, como intérpretes ejecutantes, generaron más de 12 salarios mínimos en el año inmediatamente anterior. Estos tienen voz, tienen voto y tienen beneficios sociales. Y los socios adherentes son los que no cumplen los requisitos anteriores. ¿Cómo distribuye ASIMPRO sus regalías? Ya habíamos hablado que las regalías de comunicación pública se distribuyen 60-40. 60 para la parte autoral y 40 para la parte del fonograma. Entonces, en teoría, este 100%
pasa a ser un 40% en la realidad de todo lo que se recaude, digamos, por la comunicación pública de una sola canción. 50% va para la parte de intérpretes y de ejecutantes y el otro 50% para los productores fonográficos. Ahora, la parte de intérpretes y ejecutantes, antes de seguir, quiero hacer, digamos, una diferencia entre intérpretes y ejecutantes. Según lo que hemos abundado, porque aquí siempre hay dos teorías, los intérpretes son los principales. Es decir, los que vamos a encontrar en Spotify como main artist, ¿cierto? Y ya luego están los ejecutantes, que son los artistas secundarios, los que no aparecen como artistas principales, pero sí aparecen en los créditos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? Esto de pronto en el reggaetón no se ve tan plasmado. ¿Por qué? Porque en el reggaetón, digamos, es Maluma y de pronto como ejecutante su productor musical, los Rude Boys. ¿Cierto? Esto se ve más que todo plasmado en la música popular, un ejemplo en el vallenato de Silvestre Dangond. Silvestre vendría a ser el personaje del artista principal y los ejecutantes vendría a ser el ejecutante del acordeón, el ejecutante del piano, de batería, todos los que igual deben concurrir, digamos, a ese estudio para esa grabación y los que pues regularmente se ven en las presentaciones. Ahora, esta parte, como hay dos intervinientes, también se subdivide. Entonces, a los intérpretes se les da un 40% y a los ejecutantes un 60%. ¿Esto por qué? Porque la regla general es que hayan más ejecutantes o más artistas secundarios, en el caso de la popular, que intérpretes, ¿cierto? En el caso que hayan más intérpretes que ejecutantes, la torta se voltea, 60 para intérpretes y 40 para ejecutantes. Si solo hay un intérprete y solo hay un intérprete, entonces sería el 100% para ese intérprete, y si solo hay un ejecutante, el 100% para ese ejecutante. Ahora vamos a hablar de cómo me afilio a Simpro. Debemos diligenciar unos formularios. Vamos a ver que aquí, a diferencia de Saiko, sí están un poco más repartidos y hay que hacer más trámites. Listo, entonces en la nube que está en el link van a encontrar estos formularios. Aquí están todos, pero vamos con los requisitos de inscripción de artistas. Primero es que la nacionalidad sea colombiana, entonces básicamente debe tener o cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Debe llenar el formulario de inscripción, que es uno de los que ya tenemos en la carpeta. Debe enviar la copia de su cédula de ciudadanía y o extranjería. Debe enviar su RUT actualizado. Este RUT y la certificación bancaria que te piden, aunque no estén acá, debe ser como mínimo de 3 meses anteriores. Te va a pedir 2 fotos tamaño cédula, una la debes pegar ya sea digitalmente en el formulario y la otra la debes enviar en el correo. La planilla de acreditación de interpretaciones, ahorita la vemos. Este numeral 6 se divide en varios. Nosotros recomendamos hacer 2 cosas. Primero, si hay alguien más que es dueño del fonograma, es decir, tú eres el intérprete, el ejecutante, y tu sello es el dueño de los fonogramas, ese productor fonográfico, ese dueño de los fonogramas, te debe llenar una certificación de productor fonográfico. Eso es obligatorio, eso no es si quieren. Si tú tienes un sello y tú le envías ese documento, sí o sí te lo debe diligenciar. Si de pronto tu productor fonográfico no te diligencia esto, te puedes poner en contacto con nosotros y nosotros te ayudaremos a este proceso. Y en el caso que tú seas tu intérprete y tu ejecutante y aparte seas tu productor fonográfico, debes diligenciar una declaración juramentada ante notario público. Esto es un documento en donde tú vas a cualquier notaría. Si estás en Colombia, si estás en Estados Unidos, debes ir a una notaría y aparte mandarlo a apostillar y enviarlo acá. Entonces tú vas a cualquier notaría y dices, miren, mi nombre es Pepito Pérez, me conocen como Pepito Rap. Soy el intérprete vocal de las siguientes canciones que se identifica con este ISRC, que tiene esta fecha de publicación, y el notario te lo autentica bajo la gravedad de juramento y ya tú lo envías. También tenemos que enviar los audios de los fonogramas que se están acreditando en formato MP3 y debemos enviar el soporte de consignación del valor. Acuérdense que el valor para intérpretes y productores fonográficos es medio salario mínimo. Listo, ahora, ¿cómo diligenciamos los principales? Que es el formulario de inscripción y es la planilla de acreditación de interpretaciones.
el formulario de inscripción es este que se llama Sociartistas. Lo mismo que en el de Psycho nos va a pedir información demasiado general. Entonces aquí era lo que les decía, aquí es donde debemos poner nuestra primera foto. Ya ingresamos pues nuestra información. Todo esto pues es de dominio de nosotros, nombre artístico si no lo tenemos, si no pues nos ponemos el nombre completo. Acá nos preguntan si pertenecemos a otras sociedades de derechos de autor o derechos conexos, si estamos en Psycho, ASCAP, BMI, y qué instrumentos interpreta o ejecuta. Recordemos, intérpretes son los principales y ejecutantes los secundarios. Aquí para Simpro, si tú ejecutas un instrumento, lo ideal es que no digas ni que eres intérprete o ejecutante, sino que acá tú pones piano, por ejemplo, o si tú cantas, ahí sí puedes poner intérprete vocal. Si interpretas o ejecutas guitarra, solo pones guitarra. Aquí pone la fecha de cuando hiciste el pago. Y acá esto es muy importante, al igual que Psycho, no solo tienes que tener 2 referencias personales, sino que esas 2 referencias te deben firmar este formulario. Y ya por último, tú lo firmas acá y pones tu identificación. Ahora vemos la planilla de acreditación de interpretaciones, que es otra muy importante. Las otras en realidad solo hay que poner nombre, cédula y lo firmamos. Ahora, aquí esta primera parte de nombre, teléfono, celular, correo y cédula son datos generales. Ahora, título exacto de la producción musical. Cuando tú vas a acreditar un álbum, lo ideal es que llenes una planilla por cada álbum. Es decir, vamos a acreditar el álbum de Los 50 de Joselito, ¿cierto? Entonces aquí ponemos título exacto de la producción musical, Los 50 de Joselito. Título del artista o agrupación musical, ponemos el artista que aparece en Spotify y el año de la producción, ¿cierto? Aquí vamos a poner todos los que están en el álbum. Pero ¿qué pasa si yo quiero acreditar un álbum y un fonograma? Tienes que hacer aparte otro formulario en el que pongas acá, en este caso, el nombre de ese sencillo, los datos de ese sencillo y únicamente llenar pues el primer espacio. ¿Y qué pasa si son varios singles que esos sí se pueden agrupar? Vamos a tener que poner título exacto de la producción musical, ponemos sencillos, /varios. Si son varios artistas, lo mismo. Aquí en nombre exacto del artista vamos a poner varios. Y en año de producción, si son varios, también vamos a poner varios. Y ya aquí, en la parte ya diligenciamos la información de cada uno de esos fonogramas. Ahora, una vez tengamos toda esta información, aparte de los que están en el Drive, tenemos que adjuntar los fonogramas en formato MP3 y debemos adjuntar el documento de identidad, el RUT y certificación bancaria. Recuerden que estos dos son con mínimo 3 meses de expedición, si no nos los van a devolver. Ahora vamos a hablar de Sound Exchange. ¿Qué pasa? O porque yo no les digo, miren, ahora vamos a hablar de la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos Conexos en Estados Unidos. Porque Estados Unidos no suscribió el Convenio de Roma, que es el que reconoce los derechos conexos a los intérpretes y a los ejecutantes. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Cuando la música suena en radio, por ejemplo, no le van a pagar nada a los intérpretes, a los ejecutantes, ni a los dueños de los fonogramas. Únicamente a quién le van a pagar el 100% a los compositores y a las editoras en el porcentaje que les he explicado, 50 compositores y 50 editoras. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos creó su entidad especial que se llama Sound Exchange, que a diferencia de las otras no recolecta comunicación pública genérica o la normal, sino que recolecta radio y televisión digital y satelital. De pronto para los que son de Estados Unidos me pueden entender un poco más, porque allá se usa mucho Pandora, se utiliza mucho SiriusXM, se utiliza mucho iHeartRadio. Entonces para estas, digamos, plataformas, para estas radios digitales, fue que se creó únicamente Sound Exchange. Entonces en Estados Unidos solo se recauda por la radio y televisión digital y satelital, únicamente. ¿Quiénes se pueden afiliar? Los performers, que son los artistas intérpretes, los Sound Recording Copyright Owner, que son los dueños de los fonogramas, productores fonográficos, y los Non-Featuring Artists, que son los artistas secundarios, los ejecutantes. ¿Qué pasa? Esas regalías en Estados Unidos del 100% se pagan. 50% para estos Sound Recording Copyright Owner. 45% para los performers. Estos dos
productores e intérpretes son los únicos que se pueden afiliar por la página, porque los non-featuring artists o los ejecutantes se deben afiliar a través de un sindicato de ejecutantes, perdón, de non-featuring artists en los Estados Unidos. Solo se pueden afiliar los estadounidenses y el proceso es un poco complicado. Entonces, para ya, digamos, casi que culminar la charla, les voy a mostrar rápidamente cómo afiliarse a SoundExchange. El primero, que es igual para cualquier afiliación que tú vayas a hacer a los Estados Unidos, es diligenciar el WForms, el mismo procedimiento, los mismos espacios que ya diligenciamos en ASCAP. Y lo segundo es ingresar a la página de SoundExchange. Entonces vamos a ingresar a este link. Ya aquí estoy en la página de SoundExchange, nos vamos a meter a Register y acá le volvemos a dar en registrar. Listo, acá le vamos a dar en Click Here to Start. Vamos a decir que estamos actuando en representación de nosotros. Nos preguntan que cómo nos vamos a afiliar, si como intérpretes o como productores de fonogramas. En el caso de que sean ambos, seleccionamos ambos, si no, pues seleccionan solo uno. Le vamos a dar en Save and Continue. Vamos a poner nuestro first name, middle name y last name, primer nombre, nombre intermedio si se tiene y apellidos. Pepito Pérez no tiene nombre intermedio, entonces solo ponemos Pepito Pérez. El correo pepitoperez@gmail.com, aquí lo volvemos a poner pepitoperez@gmail.com. Algo que no había mencionado es que SoundExchange es completamente gratuita, entonces si no estás afiliado, aprovecha, digamos, este instructivo para hacerlo. No te van a cobrar, entonces digamos podrías estar recaudando unos dineros extras que de pronto no estarías recaudando antes. Vamos a poner nuestro número de teléfono, vamos a seleccionar nuestro país, vamos a poner nuestra dirección y ponemos nuestra ciudad. Save and Continue, otra vez Save and Continue. Nuestra fecha de nacimiento, lo que les he dicho, primero mes, luego día y año. Entonces vamos a poner el 11 del 07 de 1999, nuestro género masculino, femenino, no binario o prefiero no decir masculino, ciudad de residencia y de ciudadanía, perdón, y ciudad de nacimiento. Continuamos. Aquí nos pide adjuntar una foto de nuestra cédula. La adjuntamos, le vamos a dar aquí en Save and Continue. Y nos va a preguntar nuestro nombre artístico. Entonces, en el caso de Pepito es Pepito Rap. Le tenemos que dar en añadir. Y aquí nos pregunta si somos dueños de alguna o pertenecemos, perdón, a alguna banda. En el caso de que sí ponemos Pepito y sus amigos, vamos a seleccionar qué porcentaje se van a reclamar de esas canciones. Si hay, entonces seleccionamos un porcentaje. Y si aplica para todas las grabaciones de la banda, le vamos a dar en que sí o le vamos a dar en que no. Luego entonces, si no eres dueño, si no perteneces a ninguna banda, esta parte la dejas vacía, no hay ningún problema. Le vamos a dar aquí en añadir y luego le vamos a dar en Save and Continue. Ahora, la información del productor fonográfico puede ser una compañía o puede ser una persona natural que es an individual. Entonces, en este caso, Pepito Pérez ya se autollenó. Vamos a poner si también este productor fonográfico tiene un record label. En el caso de que si digamos nosotros tenemos dos clientes, uno al que le tengo mucho aprecio es FOMO Music, que tiene una sociedad, entonces digamos ahí se pondría esa información. Si tú no tienes ninguna sociedad, solo le das en Save and Continue. ¿Quién va a estar recibiendo el pago? En este caso es Pepito Pérez. La country of, el país, perdón, de residente fiscal, vamos a seleccionar en el caso de Pepito y en mi caso también Colombia, y ya luego le damos en aquí nos va a pedir, perdón, adjuntar el W8, le vamos a dar en que sí lo vamos a adjuntar de una vez, ya les enseñé cómo hacerlo, entonces solo adjuntarlo. Y aquí vamos, si nosotros tenemos Social Security Number, lo ponemos. Si no lo tenemos, dejamos esa parte vacía y aquí ponemos la fecha de firma. Pues en el caso de hoy, en el caso mío, la fecha
le vamos a dar la fecha de hoy, continuar. Ahí nos hizo la salvedad de que nos van a retener el 30%. Aquí vamos a ingresar nuestro correo otra vez, Pepito Pérez y Pepito Pérez. Aquí lo mismo, Sound Exchange te pide o te permite que hagas un pago directo a un banco en Estados Unidos o que te llegue a través de cheque. Para que lo sepan, los cheques solo te van a llegar cuando generes más de $100 a la cuenta bancaria. Si es un direct deposit, te va a pedir que al menos hayas generado $50 para poder hacer la transacción. Ya aquí le damos en Save and Continue, revisamos la información que hemos diligenciado, aquí ponemos nuestro nombre completo, Pepito Pérez, le damos en Submit. Aquí ya luego podemos guardar los PDF con toda la información que registramos. Aquí volvemos a firmar y aquí también Pepito Pérez, Save and Continue. Y ya por último, acá nos permite en qué territorios queremos recolectar. En realidad lo que les digo, esto sobre todo aplica para Estados Unidos, pero Sound Exchange también tiene convenios de reciprocidad con otras entidades, como es AIE, Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de España. Y entonces en este caso seleccionamos todos los territorios. Si no tienen otra entidad que le recolecte Sound Exchange, lo dejamos así. Y aquí volvemos a poner nuestra información, Pepito Pérez y Pepito Pérez. Save and Continue. Y ya estaríamos registrados en Sound Exchange. Les va a llegar un primer correo como con el comprobante de toda la información que ingresamos y luego más o menos a los 15 días te va a llegar otro correo con la información para crear tu usuario en Sound Exchange. Ya para finalizar les quiero contar que aquí en Destra Group hemos estado desarrollando un software, una aplicación que les va y nos va a permitir también hacer afiliaciones de manera automática, mucho más rápida y sin, digamos, lugar a errores, ¿cierto? En este caso, inicialmente, todos los que sean en este momento miembros del Destra Club y que aún estén afiliados a BMI, a Sound Exchange y a ASCAP, próximamente lo van a poder hacer a través de este software que se está creando. Una vez ya tengamos toda la información, se las estaremos compartiendo por el grupo de Telegram, nos estaremos comunicando con ustedes para que se puedan afiliar de manera automática y mucho más rápida a estas entidades. Listo, y ya para finalizar, recuerden que si quieren tener acceso a estas charlas grabadas, acceso a todas las charlas que estamos haciendo de manera semanal, recuerden suscribirse o seguirse suscribiendo de manera anual también a este Destra Club, en donde no solo van a tener acceso a estas charlas, sino también a todos los cursos que el equipo de Destra Academy está haciendo recurrentemente, y a un nuevo pack de contratos que estamos estructurando en Legal Design. Los estamos mejorando para que sean mucho más entendibles para todos y para que los puedan usar en su vida diaria para legalizar lanzamientos, obras musicales, fonogramas, producciones audiovisuales, entre otros. No siendo más, entonces muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, por su tiempo. Cualquier pregunta la pueden estar haciendo por el grupo de Telegram. Yo estoy ahí metido, soy activo a responder sus preguntas y nos vemos el otro jueves en una nueva charla de Destra Club.